frecuente que nosotros vemos en consultorio externo y generalmente este es un procedimiento, la resección es un procedimiento que se realiza de manera ambulatoria. La mayoría de nuestros pacientes se realiza con con anestesia local, se infiltra, se hace el diseño de la resección, el diseño de la reconstrucción, dependiendo, puede ser un cierre primario, podríamos rotar algún colgajo, podríamos poner algún injerto, eso va a depender del área donde está la lesión. Siendo nuestra patología más frecuente, lo que vamos a ver nosotros a continuación. Dentro del cáncer de piel tenemos varios tipos. El más frecuente es el carcinoma vasocelular, seguido por el carcinoma epidermoide y el melanoma maligno en 1.2%. El melanoma maligno sí es un tumor que nos puede producir la muerte. Ya es un cáncer muy agresivo, a diferencia del carcinoma vasocelular o el carcinoma epidermoide, que cuando comprometen mucosas recién se vuelven agresivos. Antes, cuando solamente están en piel, son tumores que podemos darle tratamiento curativo. Otro de los tipos de tumores malignos es el sarcoma de Kaposi, los linfomas, los adenocarcinomas, micosa fungoide. Esas son patologías muy poco frecuentes. Nuestra gran cantidad es vasocelular y carcinoma epidermoide. Ahí vemos los diferentes estratos de la piel, que es de donde van a originarse estas células que van a terminar desencadenando en patologías malignas. El cáncer de piel es la forma más común del cáncer, afecta a las personas mayores de 50 años, de preferencia en sexo masculino y de piel blanca. Se detectan cerca de 500.000 casos nuevos al año y su incidencia va en aumento más rápidamente que cualquier otra patología. Es más, los lugares como el sur del país, donde tenemos un agujero de ozono, en la capa de ozono, es un lugar donde los rayos solares entran directamente y es un factor de riesgo que aumenta las probabilidades de sufrir cáncer de piel. Por eso que en los colegios a los alumnos se les dice que deben acudir con sombrero. Es una manera de proteger la exposición a estos rayos a los alumnos contra estos rayos y así evitar la aparición de un carcinoma de piel en un futuro. El carcinoma de piel puede afectar cualquier región del cuerpo, más del 90% se localiza entre la cabeza y el cuello, que son las áreas expuestas, que es donde tenemos la mayor exposición. Por eso que debemos también utilizar bloqueador solar. El bloqueador solar se debe usar tanto en verano como en invierno, con mayor frecuencia cuando nos exponemos hacia el sol. Cuando estos cánceres de piel llegan hacia las mucosas, pueden desfigurar al paciente y ser peligrosos para la vida de estos pacientes. Generalmente el cáncer de piel lo podemos clasificar en carcinoma no melanótico, que sería el cáncer vasocelular, y el carcinoma epidermoide, y el carcinoma melanótico, que sería el melanoma maligno. Pueden permanecer localizados por mucho tiempo o crecer invadiendo tejidos vecinos como nervios, huesos, músculos. El carcinoma vasocelular tiene la característica que no da metástasis. En cambio, el carcinoma epidermoide da una metástasis linfática entre un 10 a 20% de los casos. Mientras que el melanoma maligno da más del 50% de metástasis, tanto linfática como hemática. Por lo tanto, podríamos tenerlo ya en otros organismos. La tasa de curación, si se detecta a tiempo y el tratamiento es temprano, o sea, si hacemos un diagnóstico precoz y un tratamiento temprano u oportuno, va a superar el 95% en los casos de cáncer vasocelular, 80% en el carcinoma epidermoide y menos del 70% en el melanoma maligno. Vamos a ver que la pigmentación de la piel, la cantidad de melanocitos que tenemos, nos va a servir de una protección contra estos rayos solares, pero eso no quiere decir que las personas que tienen mayor melanina no van a sufrir de estos cánceres de piel. La exposición crónica de la piel a los rayos solares es uno de los factores que nos puede llevar a sufrir una queratosis actínica y de esta nos puede desencadenar en un carcinoma vasocelular o un carcinoma epidermoide.
También tenemos que los factores externos, como los industriales, medicamentos, tabaco, las enfermedades preexistentes, úlceras crónicas, osteomelitis, cicatrices, quemadura, me pueden llevar hacia la presencia de un carcinoma epidermoide. En cambio, las lesiones pigmentadas van a desarrollar un léntigo maligno o un melanoma maligno. En cuanto a la localización de los cánceres a nivel de la piel, hablamos de los carcinomas vasocelulares, del carcinoma epidermoide, o sea, de los carcinomas no melanóticos, es mucho más frecuente en la cabeza y el cuello. Esas son las áreas de exposición hacia el sol y son los factores que nos van a llevar a que tengamos mayor presentación en esa área. Dentro de la cara, como yo les dije cuando comenzábamos estas charlas, nosotros tenemos que evaluar al paciente como un todo. Tenemos que percatarnos de las áreas en las cuales podemos tener alguna lesión premaligna, como una queratosis actínica, o un cáncer de piel que recién esté iniciando y lo podríamos tratar a tiempo. Las áreas de mayor exposición al sol en la región nasal, en la región nasogeniana, en la región malar, son donde vamos a tener la mayor cantidad de estos tipos de lesiones no melanóticas. El pabellón auricular, tanto en la región preauricular como en la región retroauricular, es donde nosotros no debemos olvidarnos de examinar a estos pacientes. En cuanto al carcinoma vasocelular, es el tumor maligno más frecuente de este tipo de cáncer. Esta neoplasia ocupa el 75% de los cánceres de piel, se origina en las células basales de la epidermis y sus apéndices, rara vez produce metástasis linfática, mucho menos metástasis hemática. Aparece predominantemente en personas de piel blanca con historia de exposición solar prolongada. Este tipo de patología se va a iniciar como un bulto pequeño, de aspecto perlado, nacarado, con una cicatriz firme al tacto. Generalmente es una elevación, es un nódulo que podría ulcerarse en el tiempo, pero muchas veces es un nódulo. En algunas circunstancias se forma una costra, esta costra se cae y se vuelve a formar la costra, se cae y forma una costra. Cuando nosotros hacemos nuestra anamnesis es como le preguntamos a los pacientes y el relato de la enfermedad, como ellos nos los van contando, nos hace pensar en que estaríamos ante un carcinoma vasocelular. Vamos a ver que el carcinoma epidermoide también tiene un relato algo semejante. La evolución es lenta en años y la velocidad varía en relación al paciente o al tipo clínico. Del 35 al 50% de los casos diagnosticados van a desarrollar un nuevo tumor de piel, un nuevo cáncer de piel dentro de los 5 primeros años de haber sido diagnosticado. Por eso que muchas veces paciente que ya fue operado de un cáncer de piel y aparece un nódulo que le causa, en algunas ocasiones le puede producir prurito, que no le puede ocasionar ninguna molestia, pero con el antecedente que ellos tienen, pues acuden de una manera más pronta hacia la consulta. Estas son las diferentes regiones de la cabeza y cuello, que es cuando nosotros comenzamos a hacer nuestras descripciones. Un paciente con una lesión de 2 centímetros de diámetro, nodular, ulcerada, no sangrante, que se encuentra localizado en la punta nasal. Entonces, así es como nosotros vamos a describir el tipo de lesión que deben estar consignado en la historia clínica. Tenemos dentro de la cara, tenemos lugares donde tienen mayor riesgo de sufrir estos tipos de cáncer de piel. La región de la piel de la región labial, de la nariz, de la región perinasal, periorbitaria, perioral, nasolabial y de la región auricular. Esas son las zonas que que tienen mayor exposición hacia los rayos solares, por lo tanto, ahí es donde va a haber la mayor presencia de este tipo de tumores. Zonas de mediano riesgo, la frente, cuero cabelludo, la región temporal, la región malar, preauricular y retroauricular. También podemos tener zonas de bajo riesgo como el cuello, el tronco y las extremidades. Como yo les dije, el área de presentación más frecuente de estos tipos de cáncer no melanótico es la cabeza y el cuello, pero también lo podemos tener en cualquier lugar donde tengamos piel.
En cuanto a las variedades o subtipos del carcinoma vasocelular, tenemos el carcinoma ulcerado. Generalmente es una lesión ulcerada, infiltrativa, superficial, con bordes elevados. Esta pueden llegar a crecer e ir invadiendo en profundidad sin producir dolor. Estos tipos de tumores no producen dolor, por eso que pueden llegar a infiltrar planos profundos, pueden llegar a infiltrar músculo, pueden comprometer nervio, pueden llegar hasta hueso. Y una vez que infiltra otras estructuras, pues nuestro tratamiento tiene que ser mucho más agresivo. En este caso, por ejemplo, en la foto donde vemos es el carcinoma vasocelular ulcerado, cuya característica es que la úlcera tiene un fondo limpio. Si lo vemos, tiene un fondo rosado, aparentemente no hay pus, no hay secreciones, no hay fibrina. Eso es lo que decimos una úlcera limpia. Y eso nos orienta también a pensar en que estamos en un carcinoma vasocelular. En el caso de la foto, si a mí me llega un paciente así, yo tengo que determinar si es que hay compromiso de la conjuntiva palpebral o hay compromiso de la conjuntiva vulvar, porque para yo poder dar un tratamiento oncológico a estos pacientes, tengo que hacer mi resección de acuerdo a la lesión. En los carcinomas vasocelulares, nosotros damos una resección de 0,5 centímetros a la lesión. 0,5 centímetros a la lesión es lo que yo voy a dar en mi resección del tumor. Pero en esta foto tengo que descartar si es que hay compromiso o no, básicamente, de la conjuntiva vulvar, porque eso me implicaría que tendría que hacer una resección más amplia con una exenteración de órbita si es que quiero darle un tratamiento curativo al paciente. El otro tipo de carcinoma vasocelular es el carcinoma vasocelular nodular, que es la forma más frecuente, que es como nosotros solemos verlo, que son lesiones elevadas de superficie lisa, opaca o brillante, eritematosa. Aquí vemos una lesión multinodular e incluso con su área satélite. En este caso son lesiones de color mate o son lesiones mate que no tienen ese brillo, pero que nos hacen pensar en que tendríamos que hacer un diagnóstico de un carcinoma vasocelular. Para poder nosotros hacer el diagnóstico tendríamos que tomar una biopsia. Inicialmente pueden medir 1 o 2 centímetros, eso va a depender de en cuanto acude el paciente hacia la consulta. Como van creciendo lentamente, no causan dolor, los pacientes muchas veces demoran en llegar a la consulta. Ven que es un nódulo, que no sangra, que no tiene molestias, por lo tanto pueden dejar pasar un tiempo considerable. En otras circunstancias, estos carcinomas nodulares se pueden ulcerar y van a crear un tipo nódulo ulcerativo. Aquí tenemos otro paciente con una lesión nodular en la región perioral que está ulcerado, no sangrante, al momento que nosotros hemos tomado la foto. Otro tipo de un carcinoma nodular en la región de raíz nasal, lado derecho. En este caso, por lo que yo estoy viendo, esta foto, si mal no recuerdo, cuando movíamos y tocábamos, era móvil. Es un tumor que solo está comprometiendo la piel, por lo tanto, no necesito yo hacer una tomografía, no necesito hacer mayores exámenes, salvo una biopsia, que podría ser una biopsia incisión, donde saco una biopsia incisión donde saco una parte de la lesión, ¿ok? Parte enferma, parte sana, o piel enferma, piel sana, para que el patólogo se pueda ubicar. El otro tipo de biopsia es la biopsia escisión, donde yo sacaría toda la lesión, digamos, pero siempre dándole un margen de medio centímetro a la lesión, ¿ok? Eso es lo que va a ocurrir en un carcinoma vasocelular.
Tenemos otro carcinoma vasocelular localizado en el labio inferior, como les digo, medio centímetro de escisión o alrededor de la lesión para poder asegurarnos de darle un margen oncológico. Otro tipo de carcinoma vasocelular es el escleroatrófico o también llamado morfeiforme. Este tipo de cáncer es que aparentemente nosotros lo estamos viendo donde termina macroscópicamente. Nosotros vemos que tiene un borde algo elevado y una lesión de aspecto atrófica, como si fuesen placas. Cuando hacemos la resección de estos tumores, el patólogo nos dice vasocelular esclerotrófico morfeiforme, es que en algún lado de la lesión, por debajo de lo que nosotros estamos viendo, está creciendo el tumor. Entonces, cuando nosotros hacemos la resección y le damos medio centímetro de diámetro a toda la lesión, es cuando tenemos que marcar nuestra pieza, borde anterior, borde superior, borde medial, borde interno, borde externo. Marcamos generalmente dos lados, borde superior, borde externo, dependiendo de dónde está la lesión, para así poder orientarnos cuando el patólogo nos diga. Lesión que está a 1 milímetro del borde lateral, por ejemplo, o lesión que está comprometida por un componente morfeiforme. Entonces, este tipo de carcinoma vasocelular esclerotrófico o morfeiforme tiene esa peculiaridad, que por encima yo veo dónde termina aparentemente y a la hora que hago la resección me sale con un borde comprometido que me llevaría a ingresar nuevamente a sala cirugía menor a este paciente para hacerle una ampliación de bordes. La otra alternativa es esperar ver que crezca en el tiempo o lo mando a radioterapia como tratamiento paliativo. Pero si para mí me resulta mucho más fácil hacer la ampliación de bordes, pues le brindo eso al paciente, ya que con anestesia local y es mucho más rápido. Este es otro tipo de lesión, una lesión atrófica, que también es un carcinoma esclerotrófico. Otro tipo de los carcinoma vasocelular es el superficial, que es una lesión como una mácula eritematosa, descamativa, de crecimiento lento, progresivo y superficial. Puede tener pápulas, eso va a determinar solamente cómo se presenta. Pero pareciera que fuese en algunas circunstancias solo un lunar, que es descamativo, que en algunos pacientes le produce prurito, y eso hace que hagamos una biopsia y nos encontremos con el diagnóstico y procedemos a hacer la resección radical de la lesión, dándole medio centímetro de borde para un margen oncológico. El último tipo del carcinoma del vasocelular es el pigmentado. Este carcinoma tiene un pigmento oscuro, un pigmento que nos puede hacer confundir con un melanoma maligno. La diferencia entre estos tipos de cánceres es que el melanoma maligno, como vamos a ver, tiene diferentes matices dentro de su coloración. El vasocelular pigmentado generalmente tiende a tener un solo tono de color cuando pigmenta. En cambio, en el melanoma son diferentes tonos. Igual, ¿qué haría yo con los tipos de lesiones que tengo acá? Pues hago una biopsia e incisión y le doy un margen, sacando, como les vuelvo a decir, parte sana, parte enferma, para poder determinar cuál es el tipo histológico de patología que tengo, ya que si es que es un melanoma maligno, tengo que continuar con los estudios. En cuanto al carcinoma epidermoide, que es el segundo tipo de melanoma maligno no melanótico, cáncer de piel no melanótico, se va a originar a nivel de las células epidermoides y de sus anexos. Es también llamado carcinoma espinocelular. Se presenta también en personas de piel blanca y de ojos claros. Este tipo de cáncer es un poco más agresivo que el carcinoma vasocelular.
los diferentes estratos de la piel, donde están localizadas las células escamosas, y este tipo de carcinoma epidermoide va a predominar en las zonas de piel expuestas a la luz. Puede manifestarse como lesiones exofíticas, como verrugas ulceradas o vegetantes, con un crecimiento rápido y con posibilidad de producir metástasis. Generalmente estas metástasis son son linfáticas. A estos pacientes con cáncer de piel yo debo buscar la posibilidad de metástasis a nivel de los grupos ganglionares. Ocupa el 19% de los cánceres de piel y afecta generalmente a mayores de 60 años, predominando en hombres con antecedentes de exposición prolongada a las radiaciones ultravioletas. A estos tipos de pacientes que tienen exposición prolongada va a depender de la actividad que ellos realicen. Si tenemos o estamos ante un campesino, obviamente está mucho más expuesto hacia los rayos solares, al igual que un paciente que tenga de profesión el ser pescador. Ellos tienen que utilizar camisas de manga larga para poder disminuir las probabilidades o la exposición al sol y así disminuir las probabilidades de estas lesiones. Entonces, y además enseñarles a que deben utilizar el bloqueador solar y usar sombreros de ala ancha. Eso es algo que nos va a ayudar para evitar estos tipos de cánceres. Se han implicado otros factores como la herencia, el alquitrán de la hulla, las radiaciones ionizantes, las cicatrices, quemaduras, úlceras crónicas, osteomielitis y arsénico. Generalmente los pacientes que nosotros vemos son pacientes que tienen mayor relación con el tipo de por exposiciones solares. Últimamente en nuestro servicio hemos encontrado pacientes con antecedentes de úlceras crónicas y también con antecedentes de osteomielitis. Las áreas expuestas es donde más se presentan estas lesiones y vuelvo a decir, nosotros como profesionales de la salud debemos educar a nuestra población, ustedes más que van a ir a diferentes lugares a hacer serum, deben concientizar y hacer medicina preventiva, o que las personas utilicen camisas de manga larga, no es tener la piel a la exposición, sombreros de ala ancha, el uso de bloqueador solar, ya sea que estamos bajo techo o estamos expuestos al sol y con mayor frecuencia si es que vamos a la playa. ¿Cómo inicia el carcinoma epidermoide? Esto tiene un origen algo diferente del carcinoma vasocelular, que por el relato de la enfermedad nosotros podríamos aventurarnos a hacer una presunción diagnóstica de un tipo o del otro. Generalmente el carcinoma epidermoide se inicia como un bulto rojo y duro. A veces tiene aspecto escamoso, que nos es mucho más fácil de poder hacer una presunción diagnóstica. Tiene tendencia a sangrar y desarrollar una costra persistente. Doctora, usted dijo que el carcinoma vasocelular también se forma una costra. Efectivamente. En el carcinoma epidermoide también se forma una costra, pero la diferencia es que en el paciente con carcinoma epidermoide viene la úlcera, se forma la costra, se cae la costra, sangra, se vuelve a formar la costra, se cae la costra, sangra y se vuelve a formar la costra. Cuando hablábamos del carcinoma vasocelular, se cae la costra, se vuelve a formar la costra, se cae la costra y se vuelve a formar la costra. Si es que se da un sangrado, es un sangrado mínimo. Y ese relato de la enfermedad es lo que me orienta a mí a decir, este es un carcinoma vasocelular, este es un carcinoma epidermoide, el cual lo tengo que confirmar mediante una biopsia. Crecen y toman la forma de nódulo frecuentemente con un área verrucosa, finalmente se ulcera y sigue aumentando de tamaño e infiltrando el tejido adyacente. Predominan en el labio inferior los pabellones auriculares, dorso de mano, en la mucosa oral, anal o genital.
casi siempre surgen de una queratosis actínica previa. Su evolución es más rápida que el carcinoma vasocelular. Dijimos carcinoma vasocelular puede demorar años. En cambio, el carcinoma epidermoides tiene una presentación más rápida de 4 a 8 meses aproximadamente, con tendencia a producir metástasis principalmente por vía linfática. Eso es algo que ya nos obliga a, si estoy pensando en un carcinoma epidermoide, tengo que ver la probabilidad de encontrar también metástasis ganglionares. En cuanto a la clasificación del carcinoma epidermoide, lo podemos dividir en un carcinoma epidermoide superficial o en un carcinoma epidermoide invasor. El carcinoma epidermoide superficial, el in situ, aparece en el interior de la epidermis y suele estar confinada a ella, no sale de esta región. Puede observarse en algunas displasias cutáneas, queratosis actínicas, arsenicales, térmicas, que son lesiones muy superficiales. Mi tratamiento en el caso de un carcinoma epidermoide es dándole 1 centímetro de margen al borde de la lesión. Ya tenemos una diferencia con el carcinoma epidermoide en el cual le doy medio centímetro de margen, en el carcinoma epidermoide le doy 1 centímetro de margen. En cuanto a los carcinomas epidermoides in situ o superficial, tenemos la enfermedad de Bowen y el eritema de Keirat. Son patologías que nosotros no vemos. Lo que sí podemos encontrar son estos tipos de queratosis actínica con una área que me hace suponer que estamos ante un carcinoma epidermoide. ¿Qué hago en este caso? Pues como es un cáncer muy superficial, no necesito sacar cartílago de auricular, solo hago una resección dándole 1 centímetro de diámetro, como les dije, a toda la lesión. Bien, le doy 1 centímetro de margen a toda la lesión para poder asegurarme de darle un borde oncológico. En cuanto al carcinoma epidermoide invasor, es el otro tipo de patología que nosotros vemos con mayor frecuencia. Dentro de este carcinoma epidermoide invasor tengo el carcinoma ulcerado, que es la variedad más común. En su forma típica se observa una úlcera de superficie irregular que asienta sobre una base saliente indurada que infiltra la piel en un mayor o menor grado. Estos tipos de cáncer tampoco producen dolor y por lo tanto pueden ir creciendo estos tumores. Cuando comprometen mucosa o cuando comprometen tejido óseo, son tumores mucho más agresivos, en lo cual yo tengo que también ser agresiva en su tratamiento. A diferencia de la úlcera limpia que habíamos visto en el carcinoma epidermoide, aquí estamos ante una úlcera sucia, en el carcinoma vasocelular, aquí estamos ante una úlcera sucia que nos podría hacer pensar en que esto es un carcinoma epidermoide. A mí me llega un paciente con estas características y yo estoy pensando en que es un carcinoma epidermoide. Aquí vemos la úlcera limpia de este carcinoma vasocelular, a diferencia de esta úlcera que es una úlcera sucia. Muy bien, otro de los tipos del carcinoma nodular es el carcinoma epidermoide, es el carcinoma nodular. Estos tumores se manifiestan como una lesión nodular con placas salientes, escamativas, lisas. Cuando son escamativas podemos hacer una presunción diagnóstica de que estamos ante un carcinoma epidermoide. Tratamiento o diagnóstico va a depender de la lesión y va a depender también de las circunstancias. ¿Por qué hacemos nosotros o por qué les digo eso? Porque lamentablemente en época de COVID, sabiendo que no teníamos muchas opciones de los pacientes para poder pedirle una biopsia e incisión, para poder tener un diagnóstico, pues los tratábamos como si fuese un carcinoma epidermoide,
y les dábamos un margen de 1 centímetro de diámetro para poder asegurar nosotros nuestra margen oncológico. Eso es lo que nos llevó a poder hacer, a poder disminuir la progresión de esta enfermedad en los diferentes pacientes para así nosotros poder darles un tratamiento. Entonces, son casos que nos tuvimos que adaptar a las circunstancias. Lo ideal hubiera sido pedirle una biopsia, incisión a esta paciente, por ejemplo. Yo le hago una parte de tejido sano y lo mando a patología, pero en este caso, como no teníamos turnos, si el paciente lograba conseguir un cupo o lográbamos que nos abrieran un cupo, pues dábamos un margen de 1 centímetro de diámetro para poder hacer la resección radical y veíamos cómo reconstruíamos. El tipo vegetante es otro de las variedades o variantes del carcinoma epidermoide invasor. Es un tipo clínico muy frecuente, caracterizado por un tumor exofítico de superficie irregular, húmeda y costrosa. Es fácilmente sangrante, que puede surgir sobre úlceras crónicas, sobre quemaduras. Estos, si bien se ven todos tumores grandes, tumores que están comprometiendo parte del labio inferior, por lo menos unos 2/3 del labio inferior en este caso, habría que ver si es que hay compromiso de la comisura, pues se hace una resección radical, dándole, como les vuelvo a decir, 1 centímetro de diámetro, pero también tenemos con este tipo de lesiones buscar la probabilidad de metástasis ganglionar, porque el tratamiento, como les vuelvo a decir, la primera cirugía es la mandatoria generalmente. ¿Cómo hago el diagnóstico? Con una buena historia clínica que me va a orientar a si es que puedo estar ante un carcinoma epidermoide o ante un carcinoma vasocelular, con un examen físico que voy a describir dónde está la lesión localizada, cuáles son sus características, si es que tiene una úlcera, si es que es un fondo sucio, si es que es un fondo limpio, que también me pueden ayudar a hacer una presunción diagnóstica. ¿Qué me va a confirmar mi diagnóstico? La biopsia, que entraría dentro de los exámenes auxiliares. Entonces, una biopsia incisión, donde solo saco una parte de la lesión, o una biopsia escisión, donde saco toda la lesión. Aquí, por ejemplo, esta es mi lesión, yo le doy 1 centímetro de diámetro a la lesión y sigo una arruga de la frente, y con eso le estoy haciendo una biopsia escisión. 1, por el tamaño de la lesión, y 2, porque el paciente tiene antecedente de carcinoma epidermoide. Por lo tanto, yo ya le voy dando los márgenes oncológicos para poder asegurarme de hacerle una resección radical. Por eso que el paciente acude a la consulta con lesiones pequeñas, porque ya sabe, ya tiene el antecedente de haber sufrido cáncer de piel. ¿Qué otros exámenes auxiliares podría pedir? De acuerdo, cuando estamos con un carcinoma epidermoide, pues la evaluación de las estructuras ganglionares con una ecografía. Tanto ecografía de la región parotidia, porque va a depender dónde está la lesión primaria, y del cuello, igual, que va a depender de la lesión primaria. ¿Qué otros exámenes podría solicitar? Podría tomar una tomografía, pero cuando tengo un tumor grande, para determinar la extensión de la enfermedad. ¿Ok? Aquí, con este tumor que es pequeño, que es móvil, yo toco la piel y se mueve, no le voy a pedir una tomografía. ¿Hasta ahí estamos claros, doctores? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, muy sí, bien. doctora. Ahora me van a intervenir ustedes. ¿Estamos bien? Muy bien. Esta es una paciente de 92 años que llega, sí, 92 años tenía la señora, que llega a la consulta. ¿Qué les interesaría saber?
primer lugar, ¿desde cuándo tiene, doctora, no es estructura El, a nivel de... ok, el tiempo de enfermedad, ¿verdad, doctor? Sí, doctora. Tiempo de enfermedad, 8 meses. Muy bien. ¿Qué más? Doctora, también podríamos preguntarle si, bueno, es claro que está comprometiendo al ojo izquierdo, ¿no? Si presenta Ya. visión a través de su ojo izquierdo. Sí presenta visión, doctor. Eso en el momento del examen físico lo tenemos que evaluar. Muy bien. Hemos dicho que estos tipos de patologías se presentan con mayor frecuencia en personas de piel blanca, ¿verdad? Sí, doctora. Nos interesaría saber cuál era la profesión de la persona o qué actividad Mm, realizaba. sí, doctora, por su exposición a los rayos solares. Exacto. Ella era bióloga y había trabajado en el área de, se me fue el nombre, pero con los peces, o sea, en el mar. Mucho tiempo había trabajado al aire libre, digamos, y bajo exposición solar. Muy bien. ¿Qué más le preguntaríamos? Vino con una hermana de 90 años. En verdad vinieron 3 hermanos. La señora, la paciente, 92 años, una hermana de 90 años y un hermano que habían dejado afuera en silla de ruedas de 96 años. Y los 3 vivían solos. ¿Qué más le preguntaríamos? ¿Antecedentes familiares de neoplasias en piel? No, sin antecedentes familiares. En cuanto a la lesión, ¿qué le preguntaríamos? Para saber la cronología de la enfermedad. Si el crecimiento ha sido rápido o lento. ¿Ya? Es un crecimiento relativamente rápido, que se ha dado en 8 meses. Primero apareció una lesión que se ulceró y comenzó a crecer. Doctora, No tal sé, vez preguntarle si duele. generalmente estos tipos de lesiones no duelen y se le pregunta a la paciente si es que le produce dolor. No, no hay dolor. Muy bien, doctores. Le preguntaríamos si es que en algún momento sangró la herida. Creo que podría ser, doctora, porque creo que hay áreas rojizas. ¿Había qué, doctor? No, digo, hay áreas rojizas. Sí le podríamos preguntar, Áreas doctora. rojizas. Sí, es una lesión ulcerada. Lo que a mí me interesaría saber era si es que, cómo empezó, si es que porque empezó una lesión pequeña que ha ido creciendo en el tiempo, si es que sangraba, si es que se formaba una costra, si la costra se caía, si después de que se caía la costra sangraba o no sangraba, para orientarme por el relato clínico ante la posibilidad de un carcinoma vasocelular o un carcinoma epidermoide. ¿Ok? Yo no voy a hacer, en este tipo de tumores, yo no voy a hacer mi diagnóstico solamente con lo que yo estoy preguntando, ni con lo que yo estoy examinando. Aquí, para poder, yo sí podría decir, este es un cáncer de piel, pero para poder hacer un diagnóstico definitivo, necesito una evidencia histológica. Ok, pasamos al examen físico. Uno de sus compañeros dijo de que había que evaluar la visión, si es que está conservada o no está conservada. Antes de llegar a evaluar eso, ¿cómo me describen la lesión? A ver, alguna de las chicas, no las he escuchado hoy día. Es una lesión ulcerosa de gran tamaño con regiones hemáticas y bueno, que se encuentra, sería en la región periorbitaria. Ya. Y en la región frontal. Muy bien, doctora, muy buena descripción. Es una lesión de más o menos unos 6 centímetros por 4 centímetros por 3 centímetros. Localizada, tal como dijo su compañera,
que tiene las características de tener un área de úlcera, otras medias blanquecinas. A eso podríamos llamar una úlcera limpia o una úlcera sucia. A ver, doctores. Úlcera sucia sería por la contaminación de la zona expuesta. Uno de la contaminación, más por este tejido de fibrina que tenemos aquí, eso me orientaría a mí clínicamente a que estoy ante un caso de un carcinoma epidermoide. Bien, entonces, si yo tengo esa presunción diagnóstica, ya tendría que pedir exámenes auxiliares o examinar la región de cuello, la región de parótida, para ver si es que encuentro ganglios. Pero antes de continuar, este tumor, a la hora que nosotros lo tocamos, es un tumor que es móvil y que no está infiltrando planos profundos a nivel de la frente, pero en el párpado superior sí hay poca movilidad. Para poder evaluar la visibilidad, como dijo su compañero, la paciente espontáneamente no me abre el ojo. Yo tengo que hacerle o realizarle una apertura manual. Y al hacer la apertura manual, le pido a la paciente que movilice hacia arriba, haga los movimientos oculares hacia abajo, derecha, izquierda, oblicuos, para ver si es que hay compromiso o infiltración del tumor hacia la órbita, por lo menos los músculos, ¿ok? Puede haber un compromiso de la grasa, no llega hasta músculo, pero yo ya estoy haciendo dentro de mi examen físico, estoy tratando de delimitar hasta dónde llega esta lesión, ¿ok? Hasta ahí estamos bien. Presunción diagnóstica, por lo que me dijeron que era una úlcera sucia, para mí un carcinoma epidermoide, y ojalá que ustedes se les quede grabado. La doctora Quevedo dijo úlcera sucia, carcinoma epidermoide, úlcera limpia, un carcinoma vasocelular, hasta demostrarlo mediante la biopsia, que es uno de los exámenes que vamos a solicitar. Una biopsia. Por el tamaño de la lesión, yo le pido una biopsia incisión. Solo voy a sacar una parte de la lesión, no voy a hacer una biopsia incisión porque es una gran lesión. ¿Qué más me interesaría? ¿Qué otro examen le pediría? Como dijimos que era un carcinoma epidermoide, pues tenemos que buscar al examen físico la presencia de adenopatías, la presencia de ganglios. Para eso yo trazo una línea imaginaria entre el canto interno y el ángulo de la mandíbula. Todo lo que está por encima de esa línea imaginaria, cualquier lesión, el primer sitio de drenaje va a ser a nivel de la glándula parótida. Cuando vimos la glándula parótida, estos tienen ganglios tanto intraparotídeos como extraparotídeos, por lo tanto puedo tener metástasis a ese nivel. Todo lo que está por debajo de esta línea imaginaria, pues va a drenar de frente a cuello. Entonces, de acuerdo a lo que yo les estoy explicando, yo examino a la paciente en la región parotidia, examino a la paciente en la región de cuello. ¿Qué exámenes auxiliares pediría? ¿Qué examen me ayuda a mí a evaluar mejor ganglios? ¿Una tomografía, una ecografía, una resonancia, un PET scan? Doctora, en primera instancia podría ser la ecografía para buscar si están incrementados, ¿no? Si en todo caso nosotros vemos que esos ganglios están indurados o incrementados en tamaño, podríamos hacer biopsias de estos para ver si ya ha habido metástasis regional. Exacto, doctor. Lo primero que debemos hacer es examinar, examen físico, tocamos si es que palpamos la presencia de ganglios, tanto en la región parotidia, porque está en la línea imaginaria, en la parte superior, región parotidia, y nos vamos a la región del cuello.
Así es como debemos examinar al paciente y le pedimos su ecografía para confirmar que no estamos encontrando ningún ganglio, porque los ganglios pueden ser menores de 1 centímetro y no los voy a palpar, pero ya me estoy asegurando con la ecografía de que no tengo una metástasis a distancia o efectivamente si hay la presencia de ganglio que necesitarían una biopsia. Y para el tumor local, ¿qué le pediría? Porque aquí a mí lo que me interesaría, yo les dije, la parte superior frontal se mueve, pero la parte del párpado no se mueve. Quiero determinar si es que hay compromiso de órbita. Los movimientos oculares están conservados, pero yo no sé si la grasa está comprometida o no. ¿Me sería útil una ecografía o algún otro examen? Quizás podríamos utilizar para poder observar en este caso sería una TAC, una tomografía computarizada. Una tomografía o ya, si en el mejor de los casos queremos ser más finos, una resonancia, pero con una tomografía es suficiente. Esta paciente tendría que salir de la consulta con todos esos tipos de exámenes, ¿ok? Una orden para biopsia, una ecografía tanto de la región de la parótida como de la región del cuello y una tomografía de macizo facial para poder ver si es que hay compromiso de órbita o no. Porque si hay compromiso de órbita, mi cirugía tiene que ser una resección radical con exenteración de órbita. Si no hay compromiso de órbita, pues solamente hago mi resección radical y igual voy a tener que elaborar mi colgajos para poder cubrir el área de defecto. Lamentablemente la paciente ni la familia quisieron recibir tratamiento. Ella viene aquí con unos puntos de Vicril. Ya tenía en la hoja, venía con un diagnóstico de un carcinoma epidermoide, o sea que el ejercicio que nosotros hicimos ya estaba confirmado con lo que ella trajo. La tomografía no tenía compromiso de órbita, no habían ganglios metastásicos según las ecografías, pero no quiso recibir tratamiento, no quisieron que sea operada la paciente. Lo único que nosotros hacemos es mandar la radioterapia con el fin de que esta lesión no se vaya a ulcerar más y comienza a producir sangrado. No para curar este tipo de lesión, porque por el tamaño que tiene no lo vamos a curar con la radioterapia. El tratamiento debería ser cirugía, pero era una paciente de 92 años que la familia no quiso ser sometida a tratamiento quirúrgico. Pero sí hay pacientes que sí tienen compromiso de órbita. La señora no tenía el compromiso de órbita, aquí sí hay este compromiso de la órbita, por lo tanto está indicada en mi resección quirúrgica dándole un margen de 1 centímetro de diámetro a la lesión, que es para un carcinoma epidermoide, pero además una exenteración de órbita. Nosotros proponemos a los pacientes y ellos son los que tienen que decidir, tanto el paciente como la familia. En este momento tenemos un paciente con un carcinoma vasocelular recidivado y había sido operado, volvió a crecer una nueva lesión, que lo vimos, la primera vez que yo lo vi fue por marzo en una interconsulta en área COVID. Yo tuve que entrar a área COVID por una interconsulta para ver el paciente cuando ya teníamos más o menos noción de cómo manejar el COVID, igual con todo nuestro equipo de astronauta, como le decíamos, y el paciente tenía, y la tiene todavía, bueno, la tenía porque fue operado hoy día en primer turno, una lesión que iba desde la raíz nasal, me comprometía el canto interno derecho y llegaba hacia el dorso nasal izquierdo. Actualmente el paciente, el compromiso de la raíz nasal era mucho más profundo, infiltraba hueso y se venía la lesión hasta la punta de la nariz, con compromiso de la órbita derecha y con compromiso del párpado inferior izquierdo. Nos ha demorado con ese paciente una semana más o menos descartar que no tiene compromiso del ojo izquierdo, que solamente era párpado más no conjuntiva. Inicialmente se le planteó al paciente hacerle una exenteración de órbita, se rehusó, no quiso, bueno, en este caso es bastante agresivo,
hacerle centración de órbita y una mutilación de la nariz. Y el paciente irá para prótesis somática, pero lo que tratábamos de cuidar al máximo era el ojo izquierdo. Se le dijo al paciente que ese es nuestro fin, sacar todo el tumor tratando de dejar el ojo izquierdo, pero si hay enfermedad, pues lamentablemente ese ojo lo va a perder, ya sea por la cirugía o ya sea porque necesita radioterapia complementaria. Entonces, estos tipos de tumores, a pesar de que es un carcinoma vasocelular, en el caso del paciente que yo les digo, cuando compromete mucosas es muy agresivo, cuando compromete hueso es muy agresivo y la cirugía tiene que ser más mutilante. El tratamiento de estos tipos de cáncer de piel no melanótico, el objetivo fundamental es eliminar el tumor primario, asegurando un buen resultado funcional y cosmético en el mejor de los casos. Ahora con la cirugía reconstructiva, con los colgajos libres, pues tenemos mayor chance de tratamiento, de hacer una resección radical con una reconstrucción microvascularizada. Esto ha ido en beneficio de los pacientes porque lo que muchas veces decíamos no quirúrgico porque no había forma de cómo reconstruir, pues ahora se les está dando ese chance con los cirujanos plásticos. Esta es una queratosis actínica, no es una lesión maligna, pero puede desencadenar o puede considerarse una lesión premaligna. Se le hace una resección radical. Este colgajo tiene nombre propio, es un colgajo de Limber, donde vamos a rotar esta parte del colgajo a cubrir el área de defecto. ¿Ven? Ahí lo estamos viendo y se va a mimetizar. Aquí es una paciente con un carcinoma epidermoide a nivel del canto interno, que tenemos que solicitar una tomografía para ver compromiso de órbita. Lamentablemente había compromiso de órbita y al paciente o a la paciente se le sugiere tratamiento de exenteración de órbita para poder asegurar un tratamiento oncológico. Es bastante difícil para los pacientes aceptar este tipo de tratamiento y para nosotros también es difícil realizar este tipo de cirugía porque si bien el ojo está comprometido por el cáncer, la visión no está comprometida, por lo menos en ese momento. Pero si queremos darle un tratamiento oncológico, tenemos que ser agresivos en el tratamiento. Este es un paciente con un carcinoma epidermoide que estamos planeando cómo se va a hacer la resección con 1 centímetro de diámetro a la lesión y cómo se va a hacer la reconstrucción. Bien, eso en sala de operaciones, lo primero que hacemos es la resección y comenzamos a hacer nuestra reconstrucción, en este caso con colgajos de deslizamiento. Se cierra y así es como nos va a quedar el paciente. La piel se está jalando de acá, de esta parte de la región preauricular, de parte del cuello, si es que es necesario. Lamentablemente hay pacientes que nos llegan en este estado, son patologías muy agresivas, comprometen, en este caso han comprometido casi todo el labio inferior, la comisura izquierda, labio superior, pero además la zona del carrillo que se va adentro. A este paciente no se le puede brindar un tratamiento de reconstrucción con un colgajo microvascularizado por la extensión de la enfermedad, 1, y 2, porque no tendría competencia labial, él no tendría cómo cerrar la boca, él estaría filtrando y no sería una buena calidad de vida, pero no tendríamos la garantía tampoco de sacar todo el tumor por la extensión de la enfermedad. Lamentablemente este paciente tenía un tiempo de enfermedad de 3 años, procedente de Iquitos, que creían inicialmente que era una UTA, y lo comenzaron a tratar con medicina natural, comenzaron a darles unos empastos. Cuando vieron que no hubo mejoría, pues acudió a nuestra consulta al hospital, lo hospitalizamos tratando de darle un chance quirúrgico, pero ya cuando hemos evaluado la dimensión de la patología, pues lamentablemente no pudimos hacer nada con ese paciente. Muy bien, el otro tema que vamos a ver es el carcinoma, el melanoma maligno. Esta es una patología felizmente
poco frecuente, y lo que sí, cuando la vemos, generalmente entran por los derivados de dermatología. Ellos los están hospitalizando y nosotros los estamos operando con lesiones muy pequeñas. Estamos ahora tratando lesiones de 1 centímetro, lesiones de 1,5 centímetros más o menos, en el cual tienen mejor chance de tratamiento curativo, sabiendo que el melanoma maligno es mucho más agresivo, pero cuando está en estadios iniciales tienen buena probabilidad de sobrevida. El melanoma es una neoplasia maligna de los melanocitos. La mayoría de los melanomas se localizan en la piel y es menos frecuente en las mucosas. Cuando se localizan en mucosas es un tumor mucho más agresivo. En la piel tenemos chance incluso de que sean, podemos darle tratamiento curativo a estos pacientes, pero en las mucosas, un melanoma de mucosas es muy agresivo. Las nuevas terapias oncológicas, los biológicos, puede que nos den mejores chances de sobrevida a estos pacientes con compromiso de mucosa, porque todavía la sobrevida es de 2 años, entonces es muy pobre la sobrevida, e incluso nosotros lo pensamos, vamos a mutilar a un paciente para 2 años de sobrevida. Hablamos mucho con los pacientes, hablamos mucho con las familias, se les plantean las probabilidades, nosotros ofrecemos tratamiento y son la familia quienes lo toman. Dado que el origen de los melanocitos deriva de la cresta neural, se pueden observar en otras localizaciones como la retina, meninges, donde también pueden migrar estos melanocitos. En cuanto a la epidemiología, el melanoma es la causa más frecuente de muerte entre las enfermedades cutáneas. Habíamos dicho que el melanoma da metástasis linfática y metástasis hemática. Por eso que un melanoma que cuando nosotros hacemos un estadiaje y está localizado solo en el tumor, en la lesión, pues tiene mejores probabilidades de sobrevida. Pero si es un paciente que tiene una metástasis en pulmón, lamentablemente es un paciente que nosotros ya no operamos porque la enfermedad ya se diseminó. Ya lo mandamos a quimioterapia, radioterapia, para que puedan darle tratamiento. Pero nosotros tienen que estadiar muy bien a los pacientes para poder operarlo. El melanoma se desarrolla in novo en el 75% de los casos y un 25% sobre un lunar preexistente. Los individuos de piel blanca, los rubios, pelirrojos, son los más afectados. Los pacientes de raza negra tienen una incidencia 10 veces menor que los de raza blanca. Es una patología más frecuente en raza blanca, pero también lo hemos visto en pacientes de raza negra. Un 50% de los melanomas se observan en personas menores de 50 años y el 35% en menores de 35 años. El 95% de los melanomas se desarrolla en la piel, como les había comentado. También pueden tener otras localizaciones porque estos melanomas van a migrar a diferentes sitios, y uno de los que está en relación con nosotros es el melanoma de retina. Este es un melanoma que se hace un diagnóstico mediante imágenes. Los oftalmólogos son los que hacen el diagnóstico, tienen que estar muy seguros de su diagnóstico porque no hay forma de hacer una biopsia de retina con una aguja, no tenemos esa opción. Por lo tanto, una vez que el paciente es diagnosticado con un melanoma de retina, el tratamiento es la exenteración de órbita. Y como se imaginarán, ahora que todo es demanda, si en la histología no me sale que es un melanoma maligno y yo ya le hice la exenteración de órbita, no van a demandar al oftalmólogo, lo que van a demandar es a mí, porque el oftalmólogo va a poner con alta probabilidad de ser un melanoma maligno. Entonces ellos se juegan con el poco porcentaje de que no lo sea, pero quien sacó el ojo fui yo. Así que yo no tengo manera de cómo decir, no, pero el oftalmólogo me dijo que el 99.999% iba a ser un melanoma, ¿no? Entonces, felizmente los equipos que tienen los oftalmólogos, los tomógrafos que tienen de retina, son muy buenos que pueden hacer estos tipos de diagnósticos.
Un 3% de los pacientes desarrollan melanomas ocultos. Muchas veces vienen con metástasis cervicales, ganglionares, generalmente, y es donde se comienza el estudio para poder buscar dónde está el primario, y en un 3% nunca llegamos a encontrar ese tumor primario. A partir del 2018 se creó una nueva patología que es la metástasis cervical de primario no conocido. Por lo tanto, uno hace un barrido de estudio diagnóstico, no encuentra cuál es el primario, se procede a hacer la disección de cuello. Antiguamente se insistía en evidenciar el tumor primario y la enfermedad iba avanzando. Entonces, a partir del 2018, por consenso, se creó esta nueva patología, así que paciente con carcinoma metastásico o cervical de primario no conocido, pues va a una disección de cuello. En cuanto a la localización, en la cabeza y el cuello, tanto en la cara como en el cuello, son las áreas de mayor frecuencia cuando está localizado dentro de la cabeza y el cuello. Porque el melanoma maligno va a tener su mayor localización dependiendo si es que se presenta en el sexo masculino o en el sexo femenino. En las mujeres va a ser más frecuente a nivel de los miembros inferiores, en cambio en el varón va a ser en el tórax. Entonces, esa es la patología o el lugar de presentación más frecuente del melanoma maligno. ¿Que se presenta en la cabeza y el cuello? Sí, siendo dentro de la cabeza y el cuello más frecuente en la cara que en el cuello. Existen los factores de riesgo de desarrollar melanoma. Cuando aumenta mucho el riesgo, cuando tenemos más de 50 lunares mayores de 2 milímetros, cuando tenemos una lesión pigmentada que cambia o que evoluciona en el tiempo. Eso es lo que vamos a ver, lo que corresponde a la E de la sintomatología del melanoma. Cuando los lunares atípicos en un paciente con historia familiar de melanoma. Los factores que tienen un riesgo moderado de desarrollar melanoma son la historia de melanoma previo, historia familiar de melanoma, lunares atípicos sin historia familiar de melanoma y los lunares congénitos. ¿Y cuáles son los que tienen escaso riesgo de desarrollar melanoma? La inmunosupresión, la quemadura solar fácil, fototipo 1 y 2 y los léntigos múltiples. Como habíamos visto, la exposición solar es uno de los factores, el más importante en individuos con características fenotípicas. La dosis acumulativa total en lesiones derivadas de la exposición solar crónica. La exposición intermitente tiene mayor riesgo, por eso que durante la infancia debemos evitar exponer a los niños hacia los rayos solares de manera directa. Hay estos bañadores que vienen ya con manga larga, eso deberían usar los niños. Y no solamente los niños, también los adultos. Además de utilizar el bloqueador solar con mayor frecuencia cuando estamos ante la exposición solar. En cuanto al fenotipo, ¿quiénes son los que van a presentar mayor predisposición de hacer este tipo de lesiones? Los individuos de raza caucásica, de ojos azules, pelo rubio, pelirrojo y de piel clara. Son estas personas que cuando van a la playa, digamos, ellos no se queman o no se broncean cuando están expuestos al sol, sino que ellos tienden a quemarse. Ellos, es lo que yo les digo y les cuento, que van a la playa a rostrizarse, van por un lado, van por el otro lado y no se broncean si no se queman. En cuanto a los factores de riesgo de los lunares, cuando estos lunares congénitos tienen una superficie del 5% o mayor del 5% de la superficie corporal, estos son lunares que corren riesgo de convertirse en un melanoma maligno. Por eso que estos lunares ahora son retirados con mayor frecuencia. Hay cirujanos plásticos que los van retirando de manera parcial en la parte central y cada 6 meses van haciéndose un losange para ir retirando estos tipos de tumores, además de otras técnicas que se pueden utilizar.
Los lunares displásicos, la presencia de 5 lunares mayor de 5 milímetros de diámetro o, como habíamos dicho, 50 lunares mayor de 2 milímetros de diámetro. Los signos del melanoma son el ABCD. Esos son los signos, esas son las características que nosotros debemos tener cuidado. Este diagnóstico del melanoma maligno generalmente es realizado por los dermatólogos. Paciente con lunar que cambió de características, que cambió de tamaño, sus asimetrías, que tienen diferentes formas, que sus bordes son irregulares, que el color ha variado y que mide más de 6 milímetros, es un paciente cuyo lunar debe ser evaluado por un dermatólogo para poder descartar que no se trate de un melanoma maligno. Por eso es que se ha agregado la letra E. En verdad, los signos del melanoma son A, B, C, D. La E son los cambios que se van a dar en la evolución del tiempo. En cuanto se tienen esos cambios, pues deben ser evaluados por un dermatólogo para poder descartar la presencia de un melanoma, ya que es un cáncer mucho más agresivo, ya que es un cáncer que puede producir la muerte. Un cáncer de piel. ¿Ok? En cuanto a las formas clínicas del melanoma maligno, tenemos el melanoma de propagación superficial, que es el más común, que es el más con mayor frecuencia vemos, que tienen una fase de crecimiento irradiada. Estos crecen, digamos, hacia los costados, que tienen diferentes formas, diferentes colores y se da con mayor incidencia en personas de raza blanca. La exposición solar es uno de los factores que me pueden llevar a desencadenar este tipo de tumor. Las personas con piel sensible a las quemaduras solares, en promedio entre 30 y 50 años de vida, en predilección por sexo, y cuyos factores de riesgo son los lunares displásicos, un gran número de lunares y un nebus de gran tamaño. Generalmente las lesiones son planas, ligeramente elevadas, tienen una coloración irregular, aunque intensamente pigmentada. Estos colores pueden ir del negro al marrón oscuro, del gris al azul, pero también existen variedades amelanóticas. Son lunares blancos, son lunares de carne, que muchas veces les podemos decir incluso que podría tratarse de un melanoma maligno. Doctora, pero mi abuelita tiene su lunar así, mientras que el lunar no cambia de características, por eso es el E, mientras que no crece, mientras que no me causa ninguna molestia, pues es un lunar que lo puede tener toda su vida. Pero cuando cambia alguna característica, me comenzó a picar, cosa que nunca picaba, me comenzó inmediatamente a acudir a un dermatólogo. El otro tipo de melanoma maligno es el melanoma nodular. Este melanoma tiene la característica de tener un crecimiento en vertical. No tiene fase irradiada, sino crece de manera vertical. Por lo tanto, es una presentación mucho más agresiva. Se presenta, es el segundo tipo de presentación más frecuente, entre el 10 al 30%. En cualquier grupo de edad con una media de 53 años, habitualmente aparece en el tronco, en la cabeza o en el cuello. Su forma habitual es una pápula o nódulo circunscrito de coloración uniforme, negruzca, azulada, que puede medir 1 centímetro, 2 centímetros, pero que su característica principal es crecimiento vertical, por lo tanto, más agresivo. También se pueden presentar de los melanomas amelanóticos, o sea, los que no tienen el color característico marrón oscuro, negruzco, azulado, plomo, sino que son blanquecinos, medio rosados, algo así. El otro tipo de melanoma que nosotros vemos es el melanoma léntigo maligno. Estos tipos de melanoma se presentan entre el 4 al 15%. Es más común en la región malar, en la región temporal, aquí lo vemos en la región malar. Personas de raza blanca, piel clara, edad avanzada, afecta superficies corporales expuestas, es decir, es de mayor presentación en la cara, en las manos también podríamos tenerlas. Suelen ser grandes, lesiones planas de diferentes colores, también existe la variedad amelanótica, tienen los bordes contorneados con indentaciones,
Generalmente, como habíamos dicho, son planas, pero en algunas en ocasiones pueden formar una pápula o un nódulo. Eso es cuando nos dice que ya hay invasión dérmica. Nosotros tuvimos una paciente el año pasado, se operó con una lesión que nos hacía pensar que era un melanoma léntigo maligno versus un melanoma nodular, ¿no? Pero en este tipo de léntigo maligno tienen una presentación en años. La señora refería 15 años de enfermedad, 15 años con la lesión, que va más en relación al léntigo maligno, y después apareció la pápula, apareció el nódulo, pero de todo modo siempre nos quedó la duda si es que se trató de un melanoma nodular o un léntigo maligno. Hicimos nuestras apuestas, todo, se hizo la cirugía, se mandó a patología y el patólogo, a pesar de que estuvimos atrás, solamente hizo el diagnóstico melanoma maligno. No nos dijo de qué variedad. Existe otro tipo de melanoma, que es el melanoma CRAL. Nosotros no lo vemos, no solemos verlo, que aparece tanto en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, en el lecho unguial o en las superficies mucosas. Tiene un crecimiento también rápido, pero de estos tipos de melanoma maligno, pues el que tenemos que tener con mayor cuidado es el nodular, ya que tiene un crecimiento vertical y es mucho más rápido ese crecimiento. Los tipos de biopsias, la biopsia incisional, la biopsia escisional. Ojo, si yo tengo una lesión pequeña de un melanoma maligno y estoy tentada en hacer una biopsia escisional, si sospecho de un melanoma maligno, tengo que darle 2 centímetros de diámetro al borde de la lesión. ¿Ok? Si es un carcinoma vasocelular, hablábamos de medio centímetro de diámetro. Si es un carcinoma epidermoide, de 1 centímetro de diámetro. En el caso de un melanoma maligno, yo tengo que darle 2 centímetros de diámetro al borde de la lesión para tratamiento oncológico. El melanoma maligno está en relación a la profundidad, al compromiso que tiene en profundidad, que lo podemos agrupar como el índice de Breslow. A cuanto mayor profundidad tiene este melanoma, mayor probabilidad de metástasis a distancia. Entonces, esto es lo que cobró mayor importancia, porque vemos nosotros en el melanoma maligno el índice de Breslow y los niveles de Clark. El índice de Breslow es una medida cuantitativa que se puede medir, por lo tanto tomó mayor importancia o relevancia en el melanoma maligno. Estos valores de acá son como yo los aprendí cuando estuve en la universidad. Para mí me era más difícil, como era 0.75, 0.76 a 1.5. Actualmente estos son el índice de Breslow, es más fácil de aprender y nos va a orientar en la profundidad que tiene estos tipos de patología maligna. En cuanto a los factores pronósticos del melanoma maligno, tenemos la edad. Tienen mejor pronóstico cuando son menores de 65 años, cuando se presenta en mujeres, y dijimos, en mujeres se presenta en los miembros inferiores, cuando no hay ganglios, cuando no hay metástasis a distancia, y un marcador tumoral dentro del melanoma maligno es la deshidrogenasa láctica. Cuando esta deshidrogenasa láctica está dentro de los valores normales, tienen mejor pronóstico. En cuanto a la parte histológica, cuando ya tienen el espécimen, cuando tiene un Breslow 1, es cuando tengo un mejor pronóstico. Cuando no hay úlcera, cuando el tumor no está ulcerado, no ha sangrado. Cuando el nivel de Clark es el nivel de 1, que también vamos a ver que está dentro del epidermis. Hay vascularización ausente, invasión vascular ausente, no hay lesiones de microsatélites, el índice mitótico es bajo. Todo eso me orienta que tiene un mejor pronóstico ese melanoma maligno. Aquí estamos viendo el índice de Clark, que es lo que nosotros, es una medida
cualitativa, no es una medida que lo puedo hacer como el Breslow, pero aquí va a depender también del patólogo que me está leyendo la muestra. Por eso que estos índices o niveles de CLAR, los niveles de CLAR los consideramos, sí, pero tomaron más importancia el índice de Breslow en el tratamiento, en el pronóstico del melanoma maligno. La tasa de supervivencia a los 5 años va a depender básicamente de dos factores. Uno, de los niveles, del índice de Breslow. Dos, si es que la lesión tiene úlcera o sin úlcera o con úlcera. O sea, si no hay mucha profundidad de la lesión, hablamos de un Breslow 1, y no hay una úlcera de la lesión, el paciente tiene un 95% de probabilidades de sobrevivencia a los 5 años, que es bastante alto. Si yo tengo un paciente con un Breslow 4, con úlcera, con una lesión, su porcentaje de sobrevida a los 5 años baja a un 45%. Por eso que es importante hacer un diagnóstico precoz de un paciente con melanoma maligno. Nuestro servicio, lamentablemente, para que consigan una cita a los pacientes, demora mucho. Los dermatólogos son los que hacen el diagnóstico, ahora los están hospitalizando y estamos operando nosotros a pacientes con un Breslow 1, un Breslow 2 y generalmente sin úlcera. Creo que en ese camino es mucho mejor para estos pacientes porque estamos mejorando su sobrevida a los 5 años. Igual tenemos que clasificar nosotros nuestro TNM. Una de las peculiaridades que en el melanoma maligno se puede hacer o se puede realizar generalmente en tumores del tronco o en tumores que estén localizados en los miembros inferiores es buscar el ganglio centinela. Este es un estudio que se hace al momento de la cirugía, se instila una solución de contraste para poder ver dónde es el primer ganglio que me va a drenar y por lo tanto yo realizo una disección axilar o puedo realizar una disección ganglionar inguinal para poder controlar la extensión de la enfermedad. En cabeza y cuello es un poco más difícil de hacer este tipo de procedimiento. Primero porque tenemos los ganglios que son intraparotídeos y es una cirugía mucho más engorrosa. Esperemos que en algún momento lo podamos hacer porque además es toda una logística, no solamente cirugía de cabeza y cuello, sino también tienen que entrar los de medicina nuclear y los de radioterapia, entonces los de radiología. Entonces es más complejo, pero en algún momento esperemos que lo podamos realizar. Su TNM y dentro de la clasificación de la metástasis a distancia, pues tenemos que considerar los valores de la deshidragenasa láctica. Paciente que es diagnosticado de melanoma maligno, paciente que debe tener su control de basal de la deshidrogenasa láctica. Eso es algo que nosotros debemos estar ahí cuando corregimos o enseñamos a los residentes. Entonces, el tratamiento, como habíamos visto, del melanoma maligno es mucho más agresivo. Si se trata de un melanoma in situ, suficiente con medio centímetro de diámetro. Si es un Breslow 1, con 1 centímetro, Breslow 2, 2 centímetros, Breslow 3, 2 centímetros también, y mayor de un Breslow 4, más de 2 centímetros. Por eso que nosotros uniformizamos criterios, porque yo puedo haber hecho, o los dermatólogos pudieron hacer una biopsia de una zona donde tenía un Breslow 1, pero digamos en la zona que no se logró tocar tenía un Breslow 3, necesito un mayor rango de recesión. Por eso que al melanoma maligno le damos 2 centímetros de diámetro alrededor de la lesión. Paciente que es diagnosticado
con melanoma maligno, paciente que se tiene que hacer su estadiaje para descartar que no tenga metástasis a distancia. Habíamos dicho que puede darme metástasis ganglionar y además puede darme metástasis a distancia. Por lo tanto, es un paciente que tiene que ser estudiado. Si la enfermedad está localizada, el tumor primario, supongamos, está localizado en la región geniana, yo tengo que estudiar cuello, tengo que estudiar pulmones, tengo que estudiar cerebro, tengo que estudiar hígado. Bueno, en general lo hacen los oncólogos, ellos son los que nos determinan el estadiaje, pero si la enfermedad está localizada solamente en la región geniana y es un tumor grande, que puede tener un Breslow 4, que no lo sé hasta que saque la enfermedad y lo mande el patólogo, pues yo me aseguro y le hago tratamiento de cuello para poder controlar la enfermedad. Entonces, tenemos que ser agresivos con estos pacientes y el tratamiento es con cirugía. Tratamiento yo lo puedo operar al paciente, lo puedo mandar a radioterapia, lo puedo enviar a quimioterapia y ahora lo que nos está dando o nos va a dar en un futuro muy próximo ya es la inmunoterapia, ver cuáles son los resultados de los estudios que ya se están cursando para tener una mejor sobrevida de estos tipos de cáncer en estos pacientes. Esta es la paciente que yo les decía que operamos el año pasado. Ella nos dijo que tenía como 15 años de enfermedad con esta lesión melanótica, pero le apareció, después de hace 3 años, había aparecido esta lesión que está ulcerada. Entonces, eso fue nuestra duda. Si es que lo que inició era un léntigo maligno o comenzó como un melanoma nodular. Ambos tienen comportamientos diferentes, el nodular es mucho más agresivo. Línea interna, canto interno, ángulo de la mandíbula, el paciente tiene lesión por encima de la línea imaginaria que les dije, estudiar parótida, estudiar cuello, el paciente tiene lesión por debajo, estudiar cuello, se le hizo una resección radical del tumor con reconstrucción de la piel de acá, se llevó hasta acá, se le hizo una parotidectomía superficial porque los ganglios solo están en el lóbulo superficial y se le hizo una disección de cuello profiláctico para evitar propagación de la enfermedad. Posteriormente la paciente pasó a quimio y radio y ahí sigue sus controles. Este es otro paciente con un carcinoma, un melanoma maligno que tiene su fase nodular con muy poca fase irradiada. Se le da 2 centímetros de diámetro a la lesión para asegurarnos de hacer una resección radical. No había tumor en parótida, no había tumor en cuello. Se procede a hacer la resección radical y se hace la reconstrucción con colgajos de deslizamiento. Bien, así es como nos va a quedar el paciente. Este es un paciente que ingresa, viene con esta metástasis cervical de melanótica. Eso es un color pues, que nos hace pensar en que estamos ante una metástasis por un melanoma. Lamentablemente el paciente llega con un cuello congelado. Congelado es el que el tumor no se mueve y que me está envolviendo por lo menos a la arteria carótida en 360 grados y ya eso tiene un criterio de irresecabilidad. Paciente efectivamente de 85 años con metástasis de melanoma maligno en cuello, pero un cuello congelado que ya no tiene chance quirúrgico para nosotros. Muy bien, doctores. Eso sería todo en cuanto a la teoría. Si me dan unos minutos, yo les puedo pasar lo que nosotros hacemos en consultorio o en cirugía menor. Ustedes tuvieron la oportunidad de estar con el doctor Quirós, que creo que vieron una leucoplasia. No sé si es que llegaron a ver cáncer de piel. Ahorita la prioridad lo tienen los pacientes que están hospitalizados y los hospitalizados son leucoplasia, descartar lesiones de lengua, de cavidad oral, y los que tienen las biopsias de ganglio. Esos son la prioridad de nuestros pacientes hospitalizados.
Cuando nosotros hacemos las disecciones radicales de los tumores, tenemos que fijarnos en las líneas de expresión de la cara. Yo tengo que hacer una cicatriz o un corte que vaya con las líneas de expresión. No lo puedo hacer ir en contra de estas líneas porque la cicatriz me va a quedar mucho más grande. Me va a quedar una cicatriz retráctil, me va a quedar una cicatriz fea. Si yo tengo una lesión a este nivel, pues lo que hago es un losange y hago, semejo una arruga que sé que va a ir por ese lado, por lo tanto, yo sé que me va a quedar una mejor cicatriz. Eso es lo que nosotros debemos tener cuidado. Nosotros operamos en cara, la cara es nuestra tarjeta de presentación, por lo tanto, debemos también saber cómo vamos a hacer la resección de estos tumores. Paciente con un carcinoma vasocelular, una úlcera limpia en la región nasomalar, y aquí se planteó dándole medio centímetro de diámetro a la lesión, pero ya estoy dibujando cómo voy a hacer mi reconstrucción. Voy a levantar el colgajo para poder hacer el deslizamiento y que me cubre el área de defecto. Para eso me ayudo de estos triángulos de Buró, para así poder disminuir, para que me pueda dar más tela este colgajo y cubrir toda mi área de defecto. Y así es como queda el paciente en el postoperatorio inmediato. Esta es una señora con un caso muy parecido al paciente que les comentaba, el paciente de hoy día. El señor tiene la lesión aquí y también tiene esta lesión, pero llegaba toda esta área de acá. Esto de acá no lo tiene, pero todo esto. Pero sí había compromiso de la órbita derecha. A la señora se le planteó tratamiento de exenteración de órbita, una exenteración de la nariz, gran parte de los huesos de la nariz por el compromiso que tiene el paciente. Aquí vemos la tomografía, el ojo derecho comprometido, obviamente, esta es la lesión de la piel, y párpado inferior del ojo izquierdo. La paciente con infiltración ósea, la paciente acepta el tratamiento quirúrgico y así es como nos queda en el postoperatorio inmediato. Una vez que esté libre de enfermedad, podemos pensar en tal vez hacer una reconstrucción, colocando injertos de cartílago, injertos óseos a este nivel, pero la paciente está libre de enfermedad. Sí, sabemos que somos muy mutilantes, sabemos que podemos desfigurar con el tratamiento quirúrgico a los pacientes, pero tenemos que asegurarnos de no dejar enfermedad, porque no tienen otro chance. ¿Que lo voy a mandar a radioterapia? No, lo puedo mandar siempre y cuando me quede algún borde muy pequeño comprometido, pero el chance siempre va a ser quirúrgico. Este es un colgajo de Rintala. El paciente tiene un carcinoma vasocelular nodular en la punta nasal y se levanta como un delantal y se cubre el área de defecto. Cuando nosotros le decimos a los pacientes, le tengo que sacar el tumor, ¿qué? ¿Me va a dejar un hueco? No, señor, no, señora, no vamos a dejar un hueco, vamos a sacar piel, a correr, a jalar de otro sitio o un injerto para poder cubrir el área de defecto. No dejamos áreas expuestas. La paciente llega a los 7 días para el retiro de puntos. Este es otro, un carcinoma vasocelular. Se va a hacer un colgajo de deslizamiento, era lo que habíamos planeado inicialmente. El residente dice, doctora, ¿le puedo hacer un colgajo de rotación con el párpado superior? Es un paciente mayor, tiene tela a ese nivel. Lo primero que hacemos es la resección radical del tumor y de ahí se hace el colgajo de rotación. Bien, aquí queda una oreja de perro, que es lo que llamamos que no lo tocamos en este momento porque tengo que conservar un pedículo para que me dé una buena irrigación del colgajo. Este es otro tipo de colgajo glabelar. Estos todos son en cirugía menor, pacientes despiertos, y comenzamos a infiltrar. Ahí no se logra visualizar tanto cómo es que la secuencia de del colgajo, pero aquí lo vamos a ver. Tengo un paciente con una lesión en el nivel de la región del canto interno. Hago mi resección, estoy planeando mi reconstrucción
levanto mi colgajo y esta zona de acá me va a cubrir el área de defecto donde saqué, y aquí voy a hacer un cierre primario. ¿Ok? Así me queda el paciente en el posoperatorio inmediato, el paciente a las 3 semanas de cirugía. Este es un colgajo de Limber, que ya lo habíamos visto cuando yo se los mostré, pero como es un colgajo grande, se deja un dren laminar. Un colgajo bilobulado, lamentablemente se ve muy poco, paciente con una lesión en el dorso nasal, pero se va a hacer la reconstrucción. Disculpen, aquí tenemos una área, un colgajo, un lóbulo, y aquí está el segundo lóbulo. Este primer lóbulo me va a cubrir el área de defecto, este segundo lóbulo me va a cubrir este primero, ¿ok? Aquí nos queda, este es el primer lóbulo, este es el segundo lóbulo y el cierre primario. Aquí en esta imagen lo podemos visualizar mejor de cómo hacemos nosotros nuestros colgajos. Este es un colgajo en BY. Lamentablemente no podemos tener muchas veces toda la secuencia de las fotografías, porque o lo hacemos nosotros solo las resecciones, o lo hacemos entre dos, pero no tenemos que estarnos quitando los guantes, cogiendo el celular, entonces a veces no tenemos toda la secuencia. El paciente tiene inicialmente una lesión en este surco nasogeniano. Se hace la resección radical, pero de esta zona es que jalamos el colgajo. Solo cortamos la piel. Aquí se ha hecho la resección de la lesión. Se corta aquí la piel y se desliza el colgajo, dejando el tejido celular subcutáneo, que es lo que le va a dar la nutrición. En los otros tipos de colgajo lo que se hace es, se corta dejando un pedículo. Yo dejo, no voy a hacer esto, sino dejo un pedículo que es el que lo va a nutrir. Aquí yo corto este triángulo de la piel, pero dejo el tejido celular subcutáneo, que es el que me va a nutrir, y hago ese deslizamiento. Este es uno de los pacientes que les contaba que nos llegó derivado de teleconsulta para cirugía menor, época de COVID, paciente de 90 años, procedente de Cañete, hacerle una biopsia incisión, ¿ok? Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Le vamos a hacer una biopsia incisión, va a regresar, no va a conseguir cita hasta de nuevo por lo menos medio año para poder meterlo a sala de operaciones otro medio año, el paciente se nos muere o el tumor avanza más. Entonces nos impresionó un carcinoma epidermoide, así que decidimos hacerle un tratamiento de una resección radical y un cierre primario. ¿Ok? Nos la jugamos, tocamos cuello, palpamos cuello, no se palpan ganglios. Bueno, hagamos eso. Eran decisiones en épocas de guerra, que tal vez en otras circunstancias no lo haríamos, pero en épocas de guerra, debido pues a que no teníamos todo el acceso, se le planeó la resección del tumor, hicimos una W, se hizo la resección y procedemos a marcar las piezas, como les digo, borde superior, borde externo, y se hace un cierre primario. El labio tiene la facilidad de que cuando comienza a activarse nuevamente, va a volver a su tamaño original. Entonces, si yo tengo una lesión que me compromete hasta 1/3 del labio, yo puedo hacer un cierre primario. El paciente regresó a su control a los 7 días para retiro de puntos, y aquí está el paciente a los 2 meses para un control. Son momentos en que, les vuelvo a decir, época de guerra, época de pandemia ha sido bastante difícil para nosotros. Uno, porque teníamos que entrar también a área COVID siendo nosotros cirujanos, pero no había médicos que apoyaran y nos teníamos que entrar. Entrábamos también a área COVID. Y segundo, que muchos pacientes no tuvieron la oportunidad de un tratamiento quirúrgico en el momento correcto. Lamentablemente hubo una época en que solo podíamos hacer traqueostomías y drenaje de accesos de cabeza y cuello, ¿no? Generalmente de origen odontológico,
porque el hospital tenía más de un 75% de paciente COVID y solo nos permitían, por ley, por reglamento, porque sacaron todos sus estatutos, hacer traqueostomías y drenajes de acceso. Pacientes perdían muchos la oportunidad quirúrgica, llegaban ya en estadios muy avanzados, que ya no les podíamos ofrecer tratamiento quirúrgico. Es más, en algunas circunstancias ingresábamos pacientes para operar y los teníamos, no hay turno una semana, no hay turno 2 semanas, no hay turno 3 semanas, la enfermedad avanzaba, especialmente cuando son carcinomas epidermoides de cavidad oral, son mucho más agresivos, o un carcinoma de laringe, la enfermedad avanzaba en nuestra cara, pero no conseguíamos sala de operaciones. A veces nos decían, ya, ok, te doy sala a la 1 de la mañana. No importa, a la 1 de la mañana podemos venir para poder operar al paciente, pero asegúrenos que nos van a dar sala. Y muchas veces, muchos pacientes, estando hospitalizados, pues se volvían no quirúrgicos. Sí, fue muy fuerte esa época de pandemia, esperemos que no vuelva nuevamente. Paciente varón de 92 años que ingresa por emergencia con una lesión que inició en el ala nasal izquierda, pero que vemos que incluso compromete mucosa de fosa nasal. Este es uno de los pacientes que llegó en época de pandemia, llegaba por sangrado, los queríamos hospitalizar, nunca pudimos hospitalizarlo, el paciente se perdió de nuestra vista, ojalá que en algún sitio se haya operado. Paciente con un carcinoma epidermoide, exofítico, verrucoso en la región parietal, se plantea entrar a sala de operaciones, hacer una resección radical y se le coloca un injerto, porque como son pacientes mayores, el tiempo quirúrgico debe ser el más corto. Lo más rápido para nosotros es entramos 2 grupos, uno va haciendo la resección radical y otro va tomando el injerto, generalmente en el muslo. El paciente a los 15 días que se retira el apósito de Brown, vemos que el injerto ha pegado, el paciente a las 3 semanas, como pega el injerto, pero sigue acudiendo para la curación de la zona dadora. Una paciente con una lesión exofítica que cuando yo la vi me pareció que era un cáncer, un vaso celular, se le mandó a hacer una biopsia, mientras que consiguió la señora cita, decidieron entrar a sala de frente, entraron e hicieron una resección radical como si se tratase de un tumor maligno y salió un tumor de células gigantes. Ese tumor de células gigantes es un tumor benigno, pero de comportamiento agresivo. Se mandó a revisión de láminas, no, ese es un carcinoma epidermoide, se revisó láminas y efectivamente era un tumor de células gigantes. Bien por la paciente, pero se le trató como una resección radical. No tengo las fotos porque ya lo operó otro médico y yo salí de vacaciones en esa oportunidad. Le he pedido que me pasen las fotos, pero voy a volver a insistir. Este es un paciente varón, también con un carcinoma epidermoide. Ingresa a sala de operaciones, se plantea la resección dándole un margen de 1 centímetro de diámetro. Entramos, ahí se hace, pero aquí compromete periósteo. Paciente que tiene compromiso de periósteo, un injerto no me va a pegar salvo que frese el hueso para que pueda tener irrigación. Entonces, aquí lo que se decidió, familiar de un cirujano plástico, ellos entraron a colocar piel de chancho con la idea de que ayude a regenerar el lecho quirúrgico y posteriormente le hacían un injerto. Una paciente con un carcinoma vasocelular pigmentado en la región temporal izquierda, con un carcinoma epidermoide en el ala nasal derecha. Y lamentablemente a veces nos llegan pacientes así que no podemos nosotros brindarles tratamiento quirúrgico. Vemos que tendríamos que hacerle una maxilectomía, más que una maxilectomía en el lado derecho de la cara. El compromiso, el tumor llega hasta acá con una exenteración de órbita. No es compatible este tipo de cirugía, o por lo menos no era compatible estos tipos de cirugía para hacer la reconstrucción. Ahora con los colgajos libres microvascularizados, pues se les puede dar un chance a estos pacientes. Muy bien, doctores.
Eso sería todo entonces con ustedes. Gracias, doctora. Yo sé que son 4 días nada más que nos han dejado. Queda pendiente el examen, que probablemente lo vamos a tomar después del examen teórico. Y si es que alguno de ustedes tiene alguna duda, tiene algún caso de cabeza y cuello, no duden en contactarnos, tanto a mí como al doctor Quiroz, que nosotros estamos dispuestos a brindarles la ayuda, a orientarlos si es que tuvieran algún caso, algún paciente, en qué es lo que deben hacer y cuál es lo correcto para estos pacientes. Muy bien, entonces sería conmigo todo lo que corresponde a la parte teórica, las clases. Hemos hecho algo de práctica también por ahí y queda pendiente el examen que corresponde a la parte práctica. Muy bien. Doctora, una Sí. consulta, ¿qué tal? Sí, mi pregunta es relacionada al examen práctico. Ujú. Entonces nos pondríamos imágenes y nosotros haríamos los diferenciales, descripción, estudios laboratoriales, auxiliares. Claro, hay, como yo les he venido diciendo, en algunas circunstancias les puedo poner una imagen y ustedes hacen una presunción diagnóstica. En otros les hago una descripción, paciente que ingresa por la emergencia de, no sé, 68 años, fumador pesado, con unos 30 años de fumar una cajetilla diaria, que tiene disfonía. ¿Cuál sería su presunción diagnóstica? ¿No? Es de lo que nosotros hemos estado viendo. A, un cáncer de una faringitis crónica o una laringitis crónica. 2, o B, un cáncer de laringe subsitio glotis. 3, un cáncer de tiroides que compromete el nervio laringio recurrente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos venido conversando? No es un examen para jalar. En verdad yo les digo, si nos vamos nosotros a ver cuánto vale el curso de cabeza y cuello, sin que ustedes den los exámenes y aprueban todos los otros capítulos, van a aprobar lo que es cirugía. Lo que a nosotros nos interesa es que ustedes aprendan por lo menos lo básico, que es lo que se van a encontrar con los pacientes en el serum. Yo tomo el examen, generalmente yo soy quien lo tomo. Me envían ustedes las respuestas y yo les devuelvo el examen corregido a cada uno con comentarios. Miren, debiste haberlo enfocado así, debiste haberlo hecho así, esto me parece que está correcto, porque eso es una manera de reforzar tal vez lo que ustedes hayan podido aprender. Gracias, doctora. Ok. Muy bien, doctores, entonces yo me quedo coordinando con su delegado, bueno, no ahorita, cuando después que tengan el examen de práctica, perdón, teórico, y confirmar con el doctor Quiroz que sea un examen práctico, porque sí, en nuestro hospital están restringidas las visitas. En nuestro hospital ahorita por COVID nos han cerrado ya varios, lo que era la emergencia antigua está cerrada por completo. El cuarto piso, tercer piso, creo que el séptimo piso también ya de las áreas C están cerrando. Entonces, yo sé que no va a llegar a la magnitud que tuvimos en la primera, segunda ola, pero sí nos han cerrado y ante el riesgo de que ustedes se puedan infectar, pues por eso nos han sugerido que los alumnos no vayan. Bien, doctores. Eso ha sido todo por hoy. Y yo creo que más tarde creo que van a tener clase con el doctor Quiroz. No sé si llegaron a coordinar con el delegado. Eso es todo. Estamos en contacto. Está bien, doctora, gracias. Hasta luego. Gracias.